Criterios de evaluación financiera de proyectos, valor presente neto BPN y tasa interna de retorno TIR. Conceptos clave. Estos conceptos permiten comprender mejor lo que es el valor presente neto y la TIR. A mano izquierda observamos la imagen que tiene unos dólares y un reloj. Eso representa el principio de valor del dinero en el tiempo. Es un concepto económico que establece que poseer una suma de dinero hoy es más valioso que poseerlo en el futuro, puesto que el dinero cambia su valor a través del tiempo, principalmente por las siguientes razones. Primero, hay inflación. Esto hace que el dinero cada vez valga menos. Segundo, incertidumbre acerca del futuro. Es posible que no se disponga de ese dinero en el futuro. Tercero, oportunidad de inversión. Al poseer una suma de dinero hoy, uno podría invertirlo y obtendría más dinero en el futuro. Cuarto, preferencia de consumo. Cualquier persona preferirá consumir un producto hoy que hacerlo en el futuro, siempre y cuando obtenga el mismo nivel de satisfacción. Por ejemplo, hoy podría aprovechar un descuento y utilizar estos recursos para comprar un activo. Observamos a mano derecha una imagen que es una balanza que tiene dinero a mano izquierda y un carro a la derecha. Esto representa el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es una cantidad de un bien o un servicio al que debemos de renunciar para tener el dinero invertido en una alternativa específica. Se mide a través de una tasa de interés que denominamos tasa de interés de oportunidad o TIO. A mano derecha observamos la tasa mínima aceptable de rendimiento o TEMAR. Es aquel rendimiento que el inversionista siempre puede conseguir porque tiene un alto número de oportunidades que le generan ese retorno, ese rendimiento, siempre que comprometa una cantidad de dinero en una propuesta de inversión. Se calcula sumando dos variables: la tasa de inflación, ¿sí?, que es el incremento generalizado de los precios durante un periodo de tiempo que se obtiene en los registros macroeconómicos del país y se expresa en forma porcentual, y se le suma a eso el riesgo a la inversión. Ese riesgo pues es una medida de esa incertidumbre que hay sobre el invertir el dinero en un determinado proyecto, ¿sí? Es esa remuneración que obtendrá el inversionista por confiar su dinero en un proyecto que puede que se cumpla o no se cumpla, y por eso obtiene ese rendimiento. También observamos a mano derecha de esa TEMAR, de esa imagen de TEMAR, dos conceptos muy importantes que tienen que ver con la clasificación de los proyectos. Porque, por ejemplo, dependiendo o en función de el grado de independencia de los proyectos, podemos conseguir o podemos observar unos proyectos cuya inversión es mutuamente excluyente. Entonces, en ese tipo de proyectos, la aceptación de uno de los proyectos impide la aceptación del otro. Por ejemplo, una panadería tiene que comprar una única camioneta y decide entre comprar la marca Ford o marca Chevrolet. En cambio, por ejemplo, cuando se trata de una inversión independiente, pues no se presenta ninguna relación entre sí, por lo que la aceptación o rechazo de una de ellas pues no condiciona la aceptación o rechazo de las restantes. Por ejemplo, el comprar un computador y también comprar una camioneta. El que ocurra una no tiene nada que ver o no afecta a la otra. En la mano o en el lado inferior izquierdo observamos en ese diagrama un ingreso de 8.000 y un egreso de 4.000. Por supuesto, esa diferencia es 4.000 positivos, que está de color verde, que conocemos como flujo neto de efectivo. Este concepto es muy importante porque ese es el valor que nosotros vamos a analizar en los flujos de caja que vamos a analizar tanto para el BPN como para la TIR. Flujo neto de efectivo, que conocemos como FNE. Y a mano derecha, en la parte inferior, observamos un diagrama sobre un flujo de caja, ¿sí?, que está siendo descontado, dado una tasa de descuento del 8%, o TEMAR del 8%, que observamos allí. Vemos cómo en el periodo de los 5 años, esos flujos de caja que empiezan en el año 1, que en este caso es de 140 millones, finaliza en el año 5 con 310 millones, y lo mismo los egresos, empiezan con menos 90 millones y finalizan en el año 5 con menos 180 millones. Esa sumatoria de ingresos y egresos es lo que conocemos como flujos netos de efectivo, que están de color azul. Cuando esos flujos netos de efectivo temporalmente los trasladamos al momento cero, eso lo logramos
¿Cómo? Dividiendo cada uno de esos flujos entre el factor de descuento, es decir, entre 1 más la tasa de descuento y elevado a cada uno de los periodos. Entonces, por ejemplo, los 50 millones cuando los trasladamos de finales del periodo 1 hacia el momento inicial o 0, eso equivale a 46.296.296. Y por ejemplo, el último flujo neto efectivo, que es de 130 millones, que está de color azul, lo llevamos o lo trasladamos temporalmente al momento 0 o inicial. Ese 130 millones equivale a tan solo 88.475.816. Ese es el efecto que tiene el descuento. Ahora, como todos esos flujos de color verde están ubicados en el momento 0, los podemos sumar junto con la inversión inicial, que son de 300 millones, y obtenemos el valor presente neto o valor neto actual, que en este caso es de 51.664.721. Ahí en la parte inferior observamos pues los datos como los tenemos que registrar para la función de Excel BNA y que nos arroja pues el mismo resultado. Introducción. La evaluación financiera de proyectos adopta el principio de valor del dinero en el tiempo para establecer la equivalencia financiera de los flujos netos de efectivo presentes y futuros a través de una tasa de interés denominada costo de oportunidad. Observamos en este diagrama cómo están ubicados cada uno de esos flujos netos de efectivo en los diferentes periodos de tiempo y podemos reconocer como el último periodo el N, FNE sub N. Y la inversión inicial pues tiene la flecha hacia abajo porque es un desembolso. Objetivos. Objetivo general. Introducir los conceptos de valor presente neto BPN y tasa interna de retorno TIR como criterios para evaluar financieramente un proyecto mediante ejemplos y gráficas que faciliten el aprendizaje a los estudiantes. Objetivos específicos. Primero, entender los conceptos de BPN y TIR, así como sus ventajas y desventajas. Segundo, comprender las reglas de aceptación o rechazo de un proyecto mediante BPN y TIR. Y tercero, calcular ambos criterios mediante la herramienta Microsoft Excel. Valor presente neto. Definición. Es el excedente monetario después de cubrir el rendimiento mínimo esperado por el inversionista y recuperar la inversión. Es decir, es el excedente de dinero que después de haber sido descontado, o sea, después de haberle aplicado esa tasa de descuento, eso por supuesto a medida que esos flujos están más alejados del momento 0, pues tiene un mayor impacto. Y además de restarle el valor de la inversión que hemos hecho porque fue un desembolso de dinero, ese excedente es lo que realmente nos queda. Entonces, entre más elevado sea, pues va a ser mucho más atractivo para el inversionista. Por supuesto, si estamos comparando varios proyectos. El que tenga un BPN más elevado, pues va a ser más beneficioso para el inversionista. Ahí observamos también abajo la fórmula de cálculo. Dice, BPN dado una tasa de descuento TD es igual a menos IO. IO es la inversión inicial, tiene signo negativo porque es un desembolso de dinero, y a eso le sumamos cada uno de esos flujos netos de efectivo que están siendo descontados con una tasa de descuento, dado el periodo en que estén ubicados o en que estén recibidos esos flujos de dinero en el flujo de caja, y esa sumatoria nos da el valor presente neto, que como vimos anteriormente está ubicado en el momento inicial o 0. A mano izquierda observamos una gráfica donde podemos apreciar esa línea color negro que está representando el valor presente neto, donde en el eje de las X se encuentra la tasa de descuento, que es TD, y en el eje de las Y el valor presente neto. Y vemos allí que hay una relación inversa entre el BPN y la tasa de descuento. Por eso tiene una pendiente negativa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del BPN? Ventajas. Primero, mide el rendimiento del proyecto en términos monetarios, lo que facilita su análisis. Segundo, considera los distintos vencimientos de los flujos netos de efectivo, dando preferencia a los más próximos y reduciendo así el riesgo. Por eso vemos que los flujos que se encuentran más cercanos al comienzo, pues tienen un impacto más bajo que los que se encuentran ubicados más alejados del momento 0 o inicio. Tercero, toma en consideración todos los flujos de efectivo del proyecto. ¿Sí? Todos los flujos netos de efectivo están siendo descontados a una tasa de descuento. Y cuarto, utiliza el principio de valor del dinero del tiempo, pues como le dije anteriormente. Desventajas. Primero, requiere para su cálculo el rendimiento mínimo esperado por el inversionista para arrojar un resultado. Es absolutamente necesario calcular y eso puede representar un análisis bastante profundo de cómo hallar esa tasa de descuento, pero pues es necesario para poder calcular el BPN.
Segundo, dos proyectos con BPN igual pueden tener flujos de caja diferente, ¿sí? Es decir, que no toma en consideración la situación de liquidez de la empresa. Tercero, parte del supuesto de que los flujos netos son reinvertidos a una tasa que coincide con la tasa de descuento, ¿sí? Entonces, como estamos descontando todos esos flujos de dinero, ¿sí? Y el rendimiento que están, bueno, no digamos que rendimiento, sino el descuento que se está aplicando en cada uno de esos flujos de dinero es el mismo, aunque en la vida real pueda que no sea así, pero él hace ese supuesto y así logra pues representar o tener en cuenta ese rendimiento mínimo exigido por el inversionista. Y cuarto, favorece a los proyectos de mayor capital, puesto que el resultado es un valor monetario. Entonces, por ejemplo, dos proyectos, uno que tenga un monto, una inversión de 1.000 millones y otro de tan solo 100 millones, pues aunque el rendimiento del proyecto de 1.000 millones sea más bajo, por ejemplo un 5%, pues 5% de 1.000 millones pues va a representar 50 millones, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el proyecto de 100 millones, que puede tener un rendimiento mayor, no del 5%, sino del 10%, pues simplemente va a arrojar un valor presente neto de 10 millones. Y 10 millones frente a 50 millones, pues obviamente en términos monetarios es más atractivo el proyecto de 1.000 millones que va a arrojar un valor presente neto de 50 millones, aunque su rendimiento sea incluso más bajo que el otro, pero pues en términos monetarios es más atractivo. Ahora veamos una selección de proyectos mutuamente excluyentes mediante el BPN. Podemos observar allí en el proyecto Y que tiene unos flujos netos de efectivo que son descendentes, es decir, a medida que va pasando el tiempo se van reduciendo en 2 millones cada uno. Esos flujos netos de efectivo están siendo descontados a una tasa de interés o una tasa de descuento del 11,5%, que lo observamos allí donde dice R igual a 11,5%. Entonces, en color verde están ya descontados o llevados temporalmente al momento cero. Por ejemplo, en el periodo 1, los 10 millones corresponden o equivalen a 8.968.609,87, mientras que los 2 millones que se ubican en el año 5 representan o equivalen en el momento 0 a simplemente 1.160.528. Cuando nosotros sumamos todos esos flujos netos de efectivo junto con la inversión inicial, que por supuesto es un desembolso de dinero, representa un valor presente neto, o en inglés Net Present Value, que vemos allí NPV, de 3.480.385,27. En cambio, para el proyecto Z también tiene una tasa de descuento del 11,5%, pero como vemos allí los flujos netos de efectivo son completamente inversos a los que hay en el proyecto Y, es decir, no son descendentes sino que son ascendentes. Entonces, empieza con un flujo en el año 1 de 2 millones, va aumentando 2 millones hasta llegar a 10 millones en el año 5. Pero al descontarlos a esa tasa del 11,5%, pues el flujo que se encuentra más alejado, que es más elevado de 10 millones, al traerlo al momento cero, pues se ha reducido en una gran proporción de eso, se llama la pérdida de oportunidad, debido a la pérdida de oportunidad, y corresponde a tan solo 5.802.640. En cambio, esos mismos 10 millones que estaban en el periodo 1, en el proyecto Y, pues eran 8.968.609,87. Vemos allí que el valor presente neto o Net Present Value del proyecto Z es de tan solo 318.148,89. Podemos allí apreciar cómo la ubicación temporal de los flujos netos de efectivo afecta o interviene directamente en el resultado reflejado por el valor presente neto o Net Present Value. ¿Cuál es la regla de aceptación o rechazo de proyectos con valor presente neto? Primero, si el valor presente neto es igual a cero, eso significa que el inversionista gana lo que quería ganar después de recuperar la inversión. Segundo, si el valor presente neto es igual a cero, significa que el inversionista gana más de lo que quería ganar. El BPN le muestra en pesos del presente cuánto más ganó sobre lo que quería ganar, es decir, después de haber descontado con una tasa de descuento. Y tercero, si el valor presente neto es menor a cero, pues eso no indica una pérdida. Lo que indica es que la cantidad de dinero en pesos de hoy hizo falta para que el inversionista ganara lo que quería ganar. Ahora veamos el procedimiento para calcular el BPN mediante la función financiera BNA de Excel.
Bueno, ya ahí entonces observamos, permítame, ok, ahí observamos dos flujos netos de efectivo, un proyecto A y un proyecto B. En ambos hay un desembolso inicial de 80 millones. También está dada una tasa de descuento o TD del 10%. Observamos allí. Vamos a calcular el valor presente neto para cada uno de estos proyectos. ¿Cómo hacemos? Sobre la celda presionamos el símbolo de igual. Allí en la barra de fórmulas observamos el símbolo igual. Vamos escribiendo VNA. Automáticamente pues identifica la fórmula. Presionamos la tecla Tab. Y ahí vamos a ingresar los parámetros. Donde dice tasa, pues vamos a seleccionar la tasa de descuento. Presionamos F4 para que quede fija. Presionamos luego punto y coma para seleccionar el siguiente parámetro que son los valores. Allí seleccionamos todos los valores desde el momento 1 o desde el periodo 1 hasta el periodo 6. Luego cerramos el paréntesis, pero nos falta agregar la inversión inicial, que ya está ubicada en el momento 0. Entonces presionamos el símbolo de más, seleccionamos el valor en el proyecto A de los 80 millones y presionamos Enter. Eso nos arroja un valor presente neto para el proyecto A de 28.110.869,5. Pues para no tener que repetir ese cálculo, simplemente arrastramos para el proyecto B y eso nos arroja un resultado de 43.354.363,8. Al comparar estos dos proyectos y suponiendo que son independientes, pues podríamos invertir en ambos. Pero si fueran excluyentes, pues elegiríamos el que nos arroja un mayor valor presente neto, en este caso el proyecto B. Bueno, ahora volvamos a la presentación. Ahora vamos a ver la tasa interna de retorno o TIR. La TIR es la rentabilidad promedio que obtienen los flujos netos de efectivo de un proyecto y que iguala a 0 el valor presente neto del mismo. Cuando la diferencia entre TIR y tasa de descuento, o sea, la tasa a la cual el inversionista, el rendimiento mínimo que el inversionista pretende obtener, es positiva, eso significa que el rendimiento del proyecto es superior al rendimiento mínimo esperado por el inversionista. Claro, siempre y cuando se reinviertan esos flujos netos de efectivo, esos recursos, a esa misma tasa interna de retorno TIR. Observamos allí en esa gráfica cómo esa pendiente negativa pues, y nos indica la relación inversa entre el valor actual neto o valor presente neto y la tasa de descuento. Ese punto en donde se intercepta el valor presente neto o van igual a 0 representa la TIR. ¿Sí? O sea que vemos es que es el rendimiento máximo que se obtiene cuando el valor presente neto es igual a 0. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la TIR? Ventajas. Primero, mide la rentabilidad en términos porcentuales, lo que facilita el análisis de resultados. Segundo, permite jerarquizar los proyectos de inversión comparándolos contra su tasa de descuento. Tercero, utiliza el principio del valor del dinero en el tiempo, igual que el BPN. Cuarto, es fácil de calcular porque solo necesita los flujos de efectivo, no requiere de una tasa de descuento como en el BPN. Desventajas. Primero, parte del supuesto de que los flujos netos de efectivo se reinvierten a la misma TIR. Eso no siempre ocurre en los proyectos en la vida real. Y para eso existe una función llamada TIR-M que nos permite descontar, es decir, puede tener en cuenta tanto la tasa interna de rendimiento del proyecto como una tasa de reinversión. Eso lo vamos a ver más adelante, en otra diapositiva, en otro video. Segundo, es necesario compararlo con la tasa de descuento para determinar si la inversión es buena o no, ¿sí? Es decir, a la tasa de rendimiento que obtenemos de resultado le restamos la tasa de descuento, que es el rendimiento mínimo exigido por el inversionista, y obtenemos ese diferencial o ese rendimiento neto, que es el que realmente vamos a analizar para cada uno de los proyectos y determinar pues cuál es más conveniente o no. Tercero, en proyectos no convencionales, como vimos anteriormente, o sea, donde hay más de un cambio de signo, pueden existir n cantidad de TIRs cuantos n cambios de signo existan. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, en un flujo neto de efectivo, en un flujo de caja, hay 3 cambios de signo, es decir, pasa de negativo a positivo, luego a negativo, positivo y otra vez negativo a positivo, es decir, hay 3 cambios de signo, pues va a resultar o va a arrojar 3 resultados diferentes. Puede que algunos sean imaginarios y eso no tendría ningún sentido en términos económicos. ¿Ok? Y cuarto,
no mide la rentabilidad en todos los proyectos y existen resultados matemáticos que no tienen sentido económico, como acabo de decir, por ejemplo, una raíz imaginaria. Regla de aceptación o rechazo de proyectos con TIR. Primero, si la TIR es mayor a la tasa de descuento, pues acepta financieramente el proyecto porque el rendimiento interno obtenido por el proyecto supera el rendimiento mínimo esperado por el inversionista. Segundo, si la TIR es menor a la tasa de descuento, pues se rechaza financieramente el proyecto porque eso significa que la rentabilidad del proyecto no supera el rendimiento mínimo esperado por el inversionista. Y tercero, si la TIR es igual a la tasa de descuento, pues se podría aceptar financieramente el proyecto siempre y cuando eso mejorara la posición competitiva de la empresa y si no hubiera otras alternativas más favorables. Ahora veamos el procedimiento para calcular la TIR mediante funciones financieras de Excel, en este caso la función financiera TIR. Allí observamos un flujo neto de efectivo con un desembolso inicial de 100 millones, luego tiene unos flujos netos de efectivo positivos. En el cuarto, sin embargo, hemos colocado 0. No podemos dejarlo en blanco, sino que a propósito tenemos que colocarle 0 para que el sistema o para que Excel sepa que no es que no falte un valor, sino que realmente no se está recibiendo ningún ingreso en ese periodo. Y procedemos a calcular a través de la función TIR. Nos ubicamos sobre la celda donde vamos a hacer el cálculo, presionamos el símbolo igual, se lo observamos aquí en la barra de fórmulas. Vamos escribiendo TIR, él inmediatamente identifica la función, presionamos la tecla Tab y ahí vamos a agregar los parámetros. Él nos pide que agreguemos los valores. Para esta función sí vamos a seleccionar todos los flujos incluido la inversión inicial, es decir, los 100 millones. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Eso nos arroja una tasa interna de retorno de 21,9%. Perfecto, ahora volvemos aquí a la presentación y veamos ahora las conclusiones. Los criterios de evaluación financiera de valor presente neto y TIR son más realistas respecto de los demás porque consideran el principio de valor del dinero en el tiempo. Segundo, una de las debilidades del valor presente neto es que la tasa de descuento representa el rendimiento que los dueños del proyecto le exigen al capital y que está determinada por la rentabilidad de la mejor alternativa de inversión de igual riesgo. Tercero, cuando la diferencia entre TIR y tasa de descuento es positiva, eso significa que el rendimiento del proyecto es superior al mínimo pretendido por el inversionista, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo a esa misma tasa TIR. El valor presente neto y la TIR no son excluyentes, sino por el contrario, son complementarios al evaluar proyectos de inversión. Y solo cuando se analizan proyectos no convencionales, ¿sí? Es decir, aquellos donde hay más de un cambio de signo, se recomienda utilizar el valor presente neto como criterio de evaluación, porque como dijimos anteriormente, pueden haber unos resultados que pues no son comprensibles desde el punto de vista económico. Estas son las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención.